Una vez más, damos gracias por su misericordia, porque Él es bueno, ¿verdad? A veces, y muchas veces, lo mencionaba la sesión pasada, a veces tomamos como a nada, ¿verdad? El hecho de que usted y yo hoy tenemos vida, ¿verdad? Y salud. A lo mejor estamos pasando una leve tribulación, ¿verdad? Como dice la palabra, pero lo mismo que dice la palabra es la promesa que el Señor dejó escrita, ¿verdad? Que esa leve tribulación que momentánea no va a durar todo el tiempo, sino que es momentánea. Amén. Y eso gracias a la gracia y el favor y la misericordia de Dios. Y hoy quiero compartir con usted la segunda parte de esta serie que se llama Que toda la creación bendiga al Señor, basada en el Salmo 103. Y el tema de esta tarde es bendecir a Dios por su misericordia. ¿Se ha preguntado usted qué es la misericordia o qué es lo que abarca la misericordia de Dios? Vamos a pedirle al Señor que Él ponga en nuestro corazón un espíritu sensible a su palabra. Señor, te damos gracias esta tarde porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido que hoy estemos aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido que hoy nuestra vida esté aquí, Señor, primeramente para adorarte, para exaltarte, bendecir tu santo nombre, Señor, y darte gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, y has sido grande en misericordia, Señor, para con nosotros. Padre, que esta tarde, Señor, tu palabra pueda confortarnos y recordarnos una vez más, Señor, sobre tu misericordia para con nosotros. Si a alguien se le había olvidado, si alguien estaba dudando o tenía esa incógnita de lo que es la misericordia tuya para con sus hijos, que esta tarde tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a nuestro corazón y nos recuerde todas las verdades que están en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ir al Salmo 103, versículo 6, del 6 al 18, vamos a leer esta tarde. Y yo creo que el Señor esta palabra la ha preparado con todo el amor que el Señor tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios no solamente se enfoca en que Dios no nos da, ¿verdad? Dice la palabra, no nos paga conforme a lo que nosotros merecemos, ¿verdad? La misericordia de Dios lleva muchas cosas más englobadas. Y dice, el versículo 6 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre el mar, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. En esta sección del Salmo 103, escrita por David, dice que es una de las declaraciones más profundas sobre el carácter compasivo de Dios, mientras que en los primeros 5 versículos se enfocan los beneficios individuales que recibimos de parte de Dios. Los versículos de 6 al 18 amplían una perspectiva hacia la relación de Dios sobre la humanidad y su pueblo. Para una exposición más profunda sobre este Salmo 103, es que es importante desglosar este texto frase por frase para extraer estas verdades teológicas sobre el carácter de Dios y la condición humana. Porque no solamente es un salmo bonito, ¿verdad?, que
que nos emociona, que dice que Dios hace justicia y que es misericordioso y que es lento para la ira, pero tiene un significado más profundo. Y vamos a ver algunos puntos. El punto número 1 dice que es el fundamento del carácter divino, que vemos del versículo 6 al 8. Es justicia en acción. Dios no solo es justo en esencia, sino que Él hace justicia. El término hebreo implica una intervención activa en favor de los marginados, estableciendo un estándar ético para su pueblo. O sea, Dios no solamente es justo, sino que Él mismo hace la justicia. Dios se dio a conocer a Moisés y a Israel, y esto enseña que nuestra comprensión de Dios debe basarse en su autorrevelación histórica y no en sentimientos subjetivos. En Éxodo capítulo 34, versículo 6, dice que este verso es parte fundamental de este salmo. Éxodo capítulo 34, versículo 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y si leemos toda la historia del capítulo de Éxodo, dice que Moisés, ¿verdad? Dice, tuvo temor, ¿verdad? Porque solamente vio pasar, ¿verdad? A Dios, a Jehová. Y ese temor cayó sobre Moisés. Y lo que dijo Jehová, Dios, en este versículo 6, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. David define el corazón de Dios mediante 4 atributos clave: misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia o amor. La palabra misericordioso en el hebreo es rakum, dice, y alude a la compasión entrañable y se refiere como al útero materno. La palabra hebrea rakum a menudo es transliterada como rachum, significa compasivo, lleno de compasión o misericordioso. Se deriva de una raíz de las letras RHM vinculada al concepto de matriz o útero, lo que sugiere una compasión profunda, íntima y protectora comparada al amor maternal. Esto viene siendo un atributo y característica principal de Dios revelada en la palabra. Y su significado etimológico, aunque se traduce como compasión, su conexión con la palabra rechem, que es útero, implica un amor visceral y una respuesta emocional profunda y entrañable hacia alguien que se describe como amor de útero o misericordia materna. No solo es una emoción compasiva, sino un amor protector que nutre y sostiene cerca, actuando a favor de quien lo necesita. ¿Se acuerda que la sesión pasada hablábamos de que Dios se conmueve en sus entrañas? Esto va de la mano con este versículo. Dice que este amor, esta misericordia es una compasión de lo más profundo de Dios. O sea, Dios no es nada más paciente, sino que Él, a pesar de que se compadece, Él dice que Él es una compasión y una misericordia tan profunda que se asemeja a cuando una mujer está embarazada y tiene el bebé en su vientre. Cómo lo protege, cómo es algo que ella puede proteger a costa de su vida, ¿verdad? Y ese es el amor de Dios y la misericordia de Dios. La palabra clemente en el hebreo kanun dice que es la inclinación a mostrar favor a quien no lo merece. Esta palabra se utiliza frecuentemente en el Antiguo Testamento para describir el carácter de Dios agradable, y a menudo aparece en la frase compasivo y gracioso, destacando a un Dios que es lento para la ira y dispuesto a mostrar bondad. La palabra kanun implica más que una emoción, indica una disposición activa a ayudar a alguien, a conceder favores, a tener misericordia y a extender gracia a quien lo necesite o a quien no lo merezca. Se asocia directamente a la palabra ken,
que significa gracia o favor, y se usa para describir a Dios como a un dador bondadoso que se inclina hacia aquellos que sufren o que claman. La palabra lento para la ira dice que Dios es un Dios que retiene su juicio, dando espacio al arrepentimiento humano. Esta frase bíblica en hebreo se traduce: lento para la ira es erek apayim, que significa literalmente largo de nariz o largo de fosas nasales. Y ahí va a ver por qué. En la cultura antigua hebrea dice que esto simboliza paciencia y se basa en la idea de que la ira calienta al ser humano. La ira caliente tarda más en salir por una nariz larga, o que las fosas nasales tardan más en dilatarse por el enojo. ¿No les suena familiar? Cuando algo va a colmar su paciencia, ¿cómo le hace? Respira, ¿verdad? Su nariz se infla. ¿Por qué? Porque eso es lo que significa esta palabra. Es lo que Dios hace para cuando uno de nosotros peca, cuando uno de sus hijos tiene una falta. Dios suspira por sus hijos. Por eso es lento para la ira, porque Él calma su ira y piensa en que su creación es débil, que su creación va a fallar. Por eso Él se detiene a ser paciente, a tomar aire y decir: otra oportunidad para mi hijo. ¿Cuántos dicen amén? Erek significa largo, lento o paciente, y la palabra apayim significa dos narices o dos fosas nasales. Y esto se define como parte fundamental del carácter de Dios. La frase grande en misericordia o amor dice que es del hebreo rab yesed, y esta frase, grande en amor o rico en amor, significa mucho, grande, abundante o inagotable. La palabra yesed se traduce como amor, misericordia, amor inquebrantable, clemencia o fidelidad al pacto. El conjunto de estas dos palabras expresa que Dios abunda en un amor leal y constante, más allá de una simple emoción que proviene de su misma revelación, que ya leímos en el libro de Éxodo capítulo 34, verso 6. La justicia de Dios activa, como podemos notar en los versículos del 6 al 7, dice que Dios no es indiferente al sufrimiento del ser humano. El salmista David destaca que Él hace justicia y derecho a los oprimidos, y que sus caminos no son un misterio, y se los dio a conocer a Moisés y a Israel para mostrar que interviene en la misma historia humana. O sea, Dios quería mostrarse al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel era terco, era duro, y por más que veían sus milagros, sus maravillas, el pueblo seguía en su necedad, en su terquedad, y decían: mejor estábamos en Egipto, allá teníamos comida. Y el Señor, ¿qué hacía? El Señor suspiraba y era paciente. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5, en la versión Nueva Traducción Viva, dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando resucitó a Cristo de entre los muertos. Ahora tenemos vida por su misericordia. Ahora ya no estamos muertos en nuestros pecados, sino que Cristo, al morir en esa cruz, nos dio vida. Ahora dice que Dios no nos paga conforme a lo que merecemos por nuestros pecados. O usted se acuerda de sus pecados pasados y usted dice: no, pues sí, yo recibí lo que merecía, ¿verdad que no? A veces o muchas veces hicimos cosas muy feas, ¿verdad? Que merecían el peor castigo, pero Dios no nos hizo conforme a lo que merecíamos, sino que hasta el día de hoy el Señor hace misericordia en nosotros. Para ilustrar el perdón, el texto usa metáforas especiales, tan alta como el cielo sobre la tierra y tan lejos como el oriente del occidente.
Y esta última es poderosa porque dice que el norte y el sur tienen puntos que se encuentran entre sí, pero el oriente y el occidente, dice, nunca se tocan. Pero esa parte vamos a explicarla más adelante. Punto número 2, la magnitud del perdón del versículo 9 al 12. Dice que Dios mismo puso límites a la reprensión, porque dice el versículo 9, Dios no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Su justicia es real, pero su deseo es la restauración del ser humano, no la destrucción, pues no nos ha pagado, dice, conforme a lo que merecemos. Ahora, esta frase dice que no nos ha pagado conforme a lo que merecemos. Pregúntese usted si esta frase le da paz o le da temor. Si usted puede decir, Dios no me ha pagado conforme a lo que yo he hecho. Podemos pensar si merecemos mucho castigo o poco castigo. La verdad es que lo que merezcamos, Dios no nos va a hacer pagar, ¿verdad? No nos va a hacer pagar lo que nosotros debemos. Dice que Dios usa una medida de amor y la usa en una dimensión vertical. La menciona cuando dice cielo y tierra, para mostrar la superioridad de su misericordia sobre nuestra capacidad de comprensión. Y en el versículo 12, al usar oriente y occidente, David describe una separación infinita, a diferencia del norte y del sur, que tienen puntos de encuentro entre los polos. El este y el oeste, la geografía dice que estos dos puntos nunca se tocan. Y en este versículo, como les decía, voy a hacer un poco más de énfasis porque es el centro de este mensaje. Pero lo voy a explicar más adelante. El punto número 3 menciona la compasión y la fragilidad humana del versículo 13 al versículo 16. El salmista David muestra a Dios como un modelo paterno que se relaciona con nosotros, no como un juez que va a juzgarnos, sino como un padre tierno que entiende las limitaciones de sus hijos, ¿verdad? Dice que por eso mismo Cristo, Él, cuando la humanidad iba a ser perdida y no había un Salvador para salvar a la humanidad, dice que Él mismo se ofreció para venir a morir por la humanidad. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque Él quería comprender, para que nosotros pudiéramos ver que Él también sufrió en la carne, que Cristo sufrió en la carne, Él padeció humillación, y todo lo que hemos leído sobre lo que Cristo padeció, el ser humano también lo ha padecido. Por eso el Señor nos entiende perfectamente muchas veces cuando estamos pasando por tribulaciones y por pruebas. Nuestra constitución biológica dice que lo menciona cuando en el versículo dice que Él conoce nuestra condición. En el versículo 14 dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Dios no se sorprende de nuestra debilidad, sino que dice que su gracia está diseñada precisamente para seres débiles. La metáfora de la flor en el versículo 15 al 16 dice, el hombre como la hierba son sus días, que florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Esta metáfora subraya que la gloria humana, dice, es efímera y dependiente de las circunstancias externas. David reconoció que, como dice una canción, nadie es eterno en el mundo, ¿verdad? Ante Dios somos tan pequeños que en el momento que Dios sople sobre nuestras vidas, dejamos de existir en este plano terrenal. Cuando Dios dice, hasta aquí llegaste, pues hasta aquí llegamos y dejamos de existir. Y dice que no vamos a dejar huella como la flor del... Usted ha recogido flores en el campo, ¿verdad? Las florecitas las arranca y uno quiere guardarlas, pero cuando ya las ve, ya están marchitas, ya se secaron. Así es nuestra vida. Es un instante en el que estamos y otro momento ya no estamos. Por eso el Señor nos invita.
que aunque su misericordia sea grande, aunque Él sea lento para la ira, nosotros nos acerquemos a Él para usar su misericordia, para poder estar en los asuntos que Él quiere que nosotros estemos involucrados. Del versículo 17 al versículo 18 nos lleva al punto número 4. Dice que mientras el hombre es como una hierba que perece, la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. La justicia de Dios no se limita al individuo, sino que alcanza a los hijos de los hijos, resaltando la importancia del legado espiritual. Dice el versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen. ¿Y su justicia sobre quién? Sobre los hijos de los hijos. O sea, la misericordia de Dios viene para mí, para mis hijos, para los hijos de mis hijos, y esa gracia es inagotable, dice que es eterna. Eso no tiene una fecha de caducidad, eso no se va a acabar. Su gracia y su misericordia son infinitas. En el momento en el que el pecador se arrepiente, la gracia de Dios lo levanta y lo restaura y cambia el corazón del ser humano y lo abraza. Por eso usted y yo debemos tener en mente y bien en claro y dar gracias al Señor cada vez que Él nos permite abrir nuestros ojos por un día más. Porque al abrir usted sus ojos a un nuevo amanecer, usted está viendo la gracia de Dios, la misericordia, su favor. Aunque usted abra sus ojos y los problemas sigan ahí, las tribulaciones sigan ahí, las enfermedades sigan ahí, pero su misericordia es eterna y es inagotable. El versículo 18 dice: sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Este versículo nos da una responsabilidad a nosotros los creyentes. ¿Qué dice que es? Ese es un beneficio del pacto y está ligado a la obediencia. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? Dice guardar su pacto y ponerlo por obra. Eso es lo único que tenemos que hacer, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, dice: dame, hijo mío, tu corazón. El Señor es lo único que nos pide, ¿verdad? No nos pide una cantidad de dinero, no nos pide terrenos, no nos pide nada. Lo único que quiere es nuestro corazón. ¿Para qué? Para moldearlo a su imagen y semejanza. Y aquí este versículo dice que esta responsabilidad cristiana que tenemos es guardar su pacto y poner por obra sus mandamientos. ¿Cuántos son? Son 10, ¿verdad? Pero ¿cuántos dejó el Señor que se resumían en 2? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y amarás al prójimo, ¿qué? Como a ti mismo. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. El amor de Dios dice que es incondicional desde el origen, pero su disfrute pleno requiere fidelidad relacional. Si usted no tiene una relación con el Señor, si usted no pasa un tiempo, no voy a decir todo el día, ¿verdad? Pero un tiempo de calidad en el que usted tome para meditar en la palabra, a su manera usted pueda platicar con el Señor. Esa fidelidad relacional, que no pase el tiempo en el que usted le exprese al Señor cómo está, cómo se siente, de darle gracias por lo que Él ha hecho en su vida. Y el versículo 12, que le dije que vamos a explicarlo al final, y con esto quiero empezar a dar la conclusión. Dice el versículo 12: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Si usted viaja al norte, si usted trazara una ruta, si usted viajara hacia el norte, eventualmente o llegará al punto en el que usted va a llegar al Polo Norte. Y en ese instante, cuando usted llegue a ese punto del Polo Norte, si usted da un paso más adelante, ese norte o ese camino se convierte
hacia el sur, porque estaría bajando, estaría dando la vuelta. Si usted da un paso más, estaría viajando hacia el sur. El norte y el sur dice que tienen puntos de encuentro definidos. Son direcciones que se cruzan y se invierten dependiendo de la ubicación. Sin embargo, el oriente y el occidente dice que funcionan de maneras distintas. Si usted viaja hacia el oriente, podría dar vueltas a la tierra infinitamente y siempre estará yendo hacia el oriente, porque nunca llegas a un polo oriente, no hay un punto de partida donde la dirección se convierta en occidente. ¿Qué quiere decir qué quiso decir David con este ejemplo? Y hay mucha sabiduría en este versículo. El significado de lo que David estaba diciendo bajo la inspiración divina de Dios, dice que no utilizó una metáfora de arriba y abajo o norte o sur, porque son cosas limitadas. Usó una dimensión espiritual que es infinita, y eso no solo viene por revelación humana, sino que Dios se lo mostró, lo puso en su corazón. Dios no solo aleja nuestro pecado, dice que lo coloca en una trayectoria donde nunca más podrá encontrarse con nosotros. No sé si me estoy entendiendo. Si el Señor hubiera puesto el norte o el sur, ¿verdad? En donde dice, si hubiera puesto cuanto está lejos el norte del sur, hizo alejarnos de nosotros nuestras rebeliones. Esas palabras estarían limitando el poder de la misericordia que perdona nuestros pecados. Dice la palabra que Él sepultó nuestros pecados, ¿en dónde? En lo más profundo del mar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no salieran. Y lo mismo pasa con este versículo. Dice que Dios puso nuestros pecados en una trayectoria donde nunca más nosotros vamos a poder encontrarnos con ellos. En esa reflexión del oriente y el occidente, o sea, si usted quiere llegar al oriente, nunca va a llegar, porque no es una dirección que estaría usted dando vueltas infinitamente. Entonces, lo que quiere decir David es que el Señor nunca nos va a poner sobre el camino de unos de los pecados que Él ya perdonó. Él ya perdonó nuestros pecados y ya Él los borró, Él ya los hizo nada. En el contexto hebreo, el perdón dice que no solo es olvidar, sino que es remover la carga. El pecado genera deuda y mancha. Al decir que Dios aleja la rebelión, el salmista usa el hebreo irdig, que significa distanciar de manera absoluta. Y esto implica que ante el tribunal de Dios, su pecado ya no está en el expediente. No es que Dios lo ignore, sino que Él lo ha trasladado a una distancia donde su justicia ya no puede reclamarlo contra el pecador. O sea, Dios ya no nos va a juzgar por los mismos pecados, porque Él ya lo borró. Es muy probable que David tuviera en mente el ritual del macho cabrío expiatorio que menciona Levítico 16. Y en ese día el sumo sacerdote ponía sus manos sobre un macho cabrío, confesando los pecados del pueblo, y luego el animal dice que era llevado al desierto, a una tierra inhabitada, para ser hollado y nunca más ser visto. El Salmo 103 del versículo 12 que estamos desglosando ahorita, lleva esa imagen a un nivel espiritual más alto. El desierto tenía límites, pero el oriente y el occidente no los tienen. Dios es nuestro sumo sacerdote definitivo que envía nuestras rebeliones a un exilio total. La profundidad de esta separación tiene como objetivo la mente del creyente. Y a menudo, aunque Dios ha perdonado nuestra conciencia y nuestros pecados, dice que es nuestra conciencia la que nos sigue acusando, y es cuando decimos o nos sentimos muchas veces que el pecado nos está acosando.
Pero la palabra de Dios establece una realidad objetiva. Dice que la distancia es tan grande que el pecado ya no puede definir nuestra identidad. Si Dios ha puesto esa distancia entre el pecado y nosotros, intentar traer el pecado de vuelta al presente es dudar de la capacidad de Dios para medir su misericordia. Y desde una perspectiva expositiva cristiana, esta separación solo es posible por el sacrificio de Jesús en la cruz. La justicia que demanda castigo se encontró con la misericordia que tiene el deseo de perdonar. Se hicieron una sola. Jesús tomó sobre sí la rebelión para que nosotros pudiéramos recibir esa distancia, y Él fue crucificado en esa cruz para que nuestro pecado fuera echado de nuestra cuenta. Ya no tenemos más condenación por el pecado, ya somos libres. Entonces, si somos libres y si el Señor ha borrado nuestro pecado, ¿por qué muchas veces tenemos limitaciones para venir al servicio, para venir a congregarnos? ¿Por qué si decimos que el Señor tiene misericordia y ya borró nuestros pecados y Él nos ha dado verdadera libertad, por qué no somos verdaderamente libres para adorar al Señor en el tiempo de la alabanza? ¿Por qué tenemos no sé cómo decirlo, algo que nos detiene para poder adorar libremente, de levantar nuestras manos, de cantar al Señor, de decir a nuestra hermana Wendy en la oración, de dar gritos de júbilo? Nos da pena, nos da vergüenza. Pero el Señor no le dio pena morir en esa cruz y ser humillado, ser pisoteado y sufrir todo lo que Él sufrió. A Él no le dio pena morir en esa cruz por nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que nos detiene muchas veces a nosotros? ¿Qué es lo que nos hace estancarnos en nuestra vida espiritual, de no querer avanzar más allá? Usted no sabe lo que Dios tiene más adelante para usted. Dios tiene bendiciones para nuestra vida. Dios tiene muchas cosas, riquezas espirituales. Pero necesitamos aceptar el perdón del Señor, aceptar su misericordia y creer en nuestro corazón que la distancia entre nuestro pecado y Cristo es infinita. Ya no tenemos más condenación por nuestros pecados. Usted es libre. ¿A poco no le da gozo? Y eso es algo con lo que el cristiano tiene que vivir todo el tiempo, con ese gozo en su corazón. No gozarse de que Cristo murió, sino gozarse de que ese sacrificio bastó para que sus pecados fueran perdonados, para que usted tuviera esa verdadera libertad, porque ya no somos más esclavos del pecado, sino que Cristo murió por nosotros. Cuando Dios perdona, dice que no esconde el pecado debajo de una alfombra, dice que lo lanza al infinito, no lo deja a la vuelta de la esquina por si acaso volvemos a fallar. Lo separa de nosotros con la distancia más larga que puede existir en el lenguaje humano. Su misericordia que no tiene fin. Es por su misericordia y por su gracia que usted y yo hoy tenemos la oportunidad de estar aquí. Si usted tenía dudas o decía, es que voy porque a lo mejor no tengo nada que hacer, o para que cuando vuelva a ir no me estén diciendo, hermano, ¿por qué no viniste? No. Usted debe de tener eso en su corazón, de venir a la congregación. ¿Para qué? Para poder ver a mis hermanos, para poder escuchar la palabra, para poder adorar al Señor y decirle, Señor, gracias porque borraste mis pecados, porque soy libre, porque ya no tengo algo que me manche mi vida. El Señor nos ha limpiado de toda maldad, de todo pecado, y el ser humano tiene que reconocer que no hay otro Dios en el cual hay redención de pecados, y solamente Cristo. Si esta tarde este mensaje llegó a su corazón, cierre sus ojos al Señor. Gracias, Señor.
porque tú has hecho alejar el pecado de nosotros. Ya no tenemos que apropiarnos del pecado ni decir mi pecado. Es el pecado, es la maldad que tú quitaste de mi vida. Esa maldad, Señor, que me separaba de ti, Señor, ya no existe más. A lo mejor usted puede decir, pero yo no soy un ladrón, yo no soy un asesino, yo no peco, no hago un pecado tan grande. Pero delante del Señor todos somos pecadores, porque no hay justo ni uno, solamente Jesús, en el cual hay redención, en el cual hay salvación y en el cual podemos encontrar la redención de nuestras almas. Ya no vivimos bajo condenación, ya no vivimos bajo algo que nos pueda perturbar. Esas mentiras que el diablo, que Satanás ha puesto en nuestra mente, de que no podemos acercarnos confiadamente delante del Señor porque hemos pecado, es mentira. El Señor nos ha llamado a luz, el Señor nos ha llamado a su victoria, el Señor nos ha llamado a ser la luz del mundo. Ya no tenemos que creer esos pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente. El Señor nos ha liberado, el Señor ha roto nuestras cadenas para poder adorarle, para poder decir como David decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Eres nuestro juez, eres nuestro ayudador, Señor, eres nuestro auxilio, nuestra torre fuerte, eres nuestro sustento, Señor. Y todo esto es por ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú una vez más has traído, Señor, la confirmación a nuestros corazones de que tú estás con nosotros, de que tu misericordia y tu gracia no se acaban, Señor, sino que son eternas. Y podemos estar confiados de que cuando llegue el día que tengamos que partir de este mundo, Señor, estaremos contigo por la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.